Hola, buenos días, hermanos, nuevamente, los que nos acompañan por medio de WhatsApp, de YouTube, de estos medios que el Señor ha puesto a nuestro servicio. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y le rogamos a Dios para que cada corazón esté dispuesto en estos momentos. Recordando aquel versículo que cuando estábamos reunidos aquí en la congregación, de 1 Corintios 14:15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Sabemos, hermanos, y el ánimo es este, de que todo lo que hacemos aquí es bíblico, todo lo que cantamos, todo lo que hablamos es según la palabra de Dios. No son de emociones, no es de estarnos deleitando en deleitar a las personas, sino agradarle a Dios. Entonces tengamos en cuenta que todo lo que aquí vamos a hacer es palabra de Dios comunicada por medio de sus signos, de los cantos, de los salmos que vamos a cantar de ahora en adelante. Bienvenidos a todos, hermanos, amigos y todos los que estén viendo en cualquier momento esta reproducción. Bienvenidos siempre. Dios los esté bendiciendo en estos momentos. Bueno, hermanos, tengan muy buenos días. Los invitamos en esta mañana para iniciar la alabanza. Dispongamos este tiempo, hagamos de cuenta que estamos en la congregación. Ojalá busquemos un lugar tranquilo, un lugar donde no haya nada que pueda dispersar nuestra atención, que nos olvidemos del celular, de todo lo que está a nuestro alrededor. Y también que nos olvidemos por un rato de nuestras angustias, de nuestros problemas, y le entreguemos todo este tiempo al Señor, como decía mi esposo, cantando no solo de boca, sino también con el entendimiento. Entonces, esta es la invitación para esta mañana, hermanos, que nos dispongamos de corazón y que alabemos al Señor por lo que Él es, por lo que hace, ha hecho y hará en cada uno de nosotros. En esta mañana los invito a que busquemos el himno 382, que le podamos decir: Señor, examina nuestro corazón, que nos podamos poner a cuentas con Él, porque yo creo que todos tenemos pecados, tenemos cosas que confesar. Entonces, que este sea el momento y que con un corazón limpio podamos alabarle y glorificar su nombre. Entonces, vamos a cantar Mi corazón o examina hoy, en 382. En Éxodo capítulo 9, voy a estar leyendo los versículos del 1 al 7. Repito, Éxodo capítulo 9, versículos del 1 al 7.
y le animo para que usted me acompañe en esta lectura y voy a leer en favor de ustedes. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Amén. Bueno, hermanos, allá en sus casas, cojan sus himnarios y vamos a entonar el himno 541, a la victoria Jesús nos llama, y este himno nos enseña que si nosotros caminamos aferrados de la mano de Dios, evitamos las tentaciones y marchemos pues combatiendo los ejércitos de Satanás, que son esos pecados que nosotros podemos combatir teniendo esas fuerzas que nos da Cristo y esa fortaleza que Él nos da para seguir combatiendo contra estas fortalezas. Amén. el himno 434. Este himno nos habla de que oí bendita historia. Es la historia de lo que hizo el Señor, empezando desde bajar desde los cielos, estar aquí en la tierra y todos los milagros que hizo, y luego de estar aquí en la tierra, pues volver al cielo a preparar moradas para nosotros. Entonces, esa es otra de las convicciones que debemos de tener cada uno de nosotros, de que estamos aquí de paso y que el Señor nos espera con esas moradas que ha preparado para nosotros, para vivir eternamente con Él.
Entonces, con toda convicción, con toda alegría y con todo gozo, vamos a cantar el 434, Victoria en Cristo. para que juntos adoremos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y que brindamos esta alabanza y adoración al Señor. Quiero que me acompañe a cantarle al Señor un salmo muy hermoso que está ubicado en el Salmo 95. Dice la palabra del Señor: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Dice el versículo 2: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Así que, haciendo caso a la palabra del Señor, alabemos al Señor con todo nuestro ánimo, con todo nuestro gozo. Allí en su lugar, en su casa, cantemos al Señor. Postremos
convierta esa tristeza en ese gozo. No importa si usted se encuentra atribulado o derrotado, pero vamos a cantar este coro que se llama Cambiaré mi tristeza. Con mucho ánimo, si usted puede tocar las palmas ahí en su casa también, lo animo para que lo haga. Cambiaré mi tristeza. Tengamos en cuenta que nosotros nos reunimos para alabar y cantar al Señor, preparando este tiempo, siguiendo también los protocolos de desinfección que nos manda la autoridad, la desinfección de nuestros zapatos, de nuestras manos, utilizando bien el alcohol y cualquier otro desinfectante, pero que sea pues apropiado para estos casos. Tengamos en cuenta también, hermanos, si nosotros de pronto nos vemos obligados a utilizar los medios de comunicación para estudiar, para trabajar, ¿por qué aún más no lo hacemos para alabar al Señor? Utilizar estos medios para conectarnos, para estimularnos en la comunión con todos nuestros hermanos. Si lo utilizamos para otras cosas, ¿por qué no más aún para alabar y glorificar el nombre de Dios? Estemos siempre, hermanos, conectados los unos con los otros, aprovechando estos tiempos. Recordándoles también los lunes a las 7:30 de la noche nos conectamos para continuar el estudio también y la serie de este libro de Efesios. Estamos estudiando lo que es la armadura espiritual. Los miércoles recordemos también los grupos en casa. Este miércoles, si Dios lo permite, pues va a haber una repetición porque el miércoles pasado pues hubo dificultades, pero para que se animen y estén conectados para continuar también con esta serie de que se está haciendo sobre las parábolas también. Continuamos también, recordemos los viernes a las 6 de la mañana, ese tiempo de intercesión, tiempo de oración, tiempo de acción de gracias y sobre todo intercesión. También continuando con esta serie que ya prácticamente quedan 2 viernes para terminar lo del libro de Habacuc. El sábado, si Dios lo permite, a las 7:30 de la noche estaremos en conexión con el grupo no recuerdo en este momento, pero es creo que de los
de Villavicencio, para que nos conectemos, para que estemos para una charla de parejas. Nos vamos a conectar por Zoom para que estemos pendientes. El pastor va a mandar el enlace para que estemos conectados con las parejas también de allá y tengamos un tiempo agradable en parejas. Y recordemos, hermanos, también pues los domingos estarnos conectando desde las 9 para también tener esa acción de gracias, ese ayuno, acción de gracias y intercesión también por todos nuestros hermanos y por todas nuestras necesidades. Y por último, los voy a dejar entonces ya con mi hija para la lectura de hoy, Romanos 6, del 15 al 19. Lo dejo con mi preciosa hija, entonces yo los estaré bendiciendo. Buenos días, hermanos. En Romanos 6, del 15 al 19. Siervos de la justicia, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Los dejo en manos del pastor Daniel, hagámoslo con mucho ánimo, tomemos notas si es necesario y buenos días. Muy buenos días, querida iglesia del Señor, en esta mañana. Seguimos adorando a nuestro Dios, seguimos exaltando su nombre y seguimos conociéndolo. Y obviamente la idea de esta mañana es continuar con nuestra serie expositiva, que posiblemente nos va a tomar un muy buen tiempo en este año y el otro, si el Señor así lo permite. ¿Listo? Entonces, hoy, como ustedes se acabaron de dar cuenta, capítulo 6, para que usted se ubique allí, si de pronto acaba de llegar a la transmisión, capítulo 6, de los versículos 15 al 19. Yo quiero recordar, hacer una revisión, recordar un poco de lo que hace 8 días estuvimos hablando, y hablamos de esos signos vitales que eran el medio que utilizamos para identificar la vida o la muerte. También hablamos de signos vitales, pero hoy vamos a recordar la vida en santidad bajo la gracia. Ese fue el tema de hace 8 días, el título, donde hoy precisamente es importante que volvamos y reflexionemos y recordamos qué signos de sacrificio y servicio reflejaron su santidad práctica esta semana. Hace 8 días hablamos de santidad, hablamos de servicio, y precisamente quiero recordarnos cómo los signos vitales de sacrificar el yo, de poner nuestra vida en servicio a Dios a través de la familia, de los hermanos, de la comunidad, ¿dónde estuvieron palpitando esos signos? Eso fue lo que estuvimos viendo hace 8 días en los versículos 11 al 14, que fue una de las conclusiones del apóstol Pablo. Y hoy precisamente nos vamos a introducir en los versículos 15 al 19. Usted allí en la Reina Valera 60 tiene el título como Siervos de la Justicia. Cuando estuve leyendo y cuando estuve mirando este pasaje, me recordaba precisamente la Liga de la Justicia. Y yo hoy quiero, pensando en estos días en películas, y vamos a seguir viendo de pronto como ilustración este tipo de aspectos, quiero preguntarle si allí en su casa, y qué bueno que usted comente y le comente allí a su familia, si recuerda su héroe favorito. Puede ser de la Liga de la Justicia, de los de Marvel Comics, de cualquiera, y piense usted un poquitico qué admiraba, qué recordaba, qué genera, quién es un héroe y qué es lo que es un héroe. Pero también quiero recordarle, si usted posiblemente es de los que allí cuando veía caricaturas o cuando veía de alguna manera dibujos animados,
también tenía un villano favorito. Pues hay una película así, pero la idea es, hoy voy a ilustrar entre el villano y el héroe. Y es que hay algo interesante de esto para los que les gustan las películas de héroes, de acción. Me gustaría, si usted supiera allí en casa y se preguntara si en algún momento en esas historietas, en esos dibujos animados, hubo un villano que se convirtiera en héroe. Piense en eso un momentico y qué admirable es cuando un villano se convierte en héroe. Pero tal vez, piense usted también allá en esta ilustración, pensar en un héroe que se convirtiera en villano. Y para los especialistas en cómics, usted puede buscar en Google sencillamente héroes que se convirtieron en villanos o villanos que se convirtieron en héroes, y hay unas ciertas historias allí. No quiero nombrar muchas porque precisamente me alargaría, pero el hecho de que un villano se convierta en héroe genera admiración, pero que un héroe se convierta en villano, pues se genera cierta decepción, ¿cierto? Hoy precisamente le quiero ilustrar con esto que en la vida, como en las películas, de esta manera nos vamos a encontrar con personas que se quieren hacer ver como héroes, y yo quiero que se dé cuenta en la historia, para de alguna manera mostrarnos que no son unos villanos, y otros que parece ser que son odiados o estigmatizados y que parecieran enemigos y villanos, pero al final de la historia de su vida, de mi vida en la gracia, van a terminar realmente convirtiéndose, mostrando que son héroes. Héroes que se convierten en villanos, y ahora, justificando esto, héroes que terminan siendo rechazados. En la vida de fe, precisamente el creyente tiene que enfrentarse con el pecado. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta del capítulo 6, y en este caso los versículos 15 al 19, lo que nos va a mostrar el apóstol Pablo precisamente es cómo se personifica, entre comillas, el pecado, y pareciera un héroe que se convierte en villano. Pero aquí yo quiero que usted se vaya viendo por la vida que nos vamos a tener que enfrentar con ese pecado como uno de los más crueles enemigos, y se quiere hacer ver como héroe. Ahorita le voy a explicar por qué. Pero, incoherentemente, somos de ese grupo, los seres humanos, somos de ese grupo de personas que terminan rechazando al mayor héroe de la historia para terminar decepcionándonos por el supuesto villano, y después sí clamando al Señor de la justicia verdadera en misericordia, que es el Señor Jesús. Usted estará pensando, y quiero que usted piense y reflexione en este momento, en un ejemplo, y el ejemplo de esta manera usted puede recordarlo más, y hubiese otros tantos ejemplos, pero mientras hacía la meditación de este pasaje, estudiaba en este pasaje, se me vino a la mente cómo el pueblo judío escogió a Barrabás en lugar de Jesús. Usted puede corroborar esto y confrontarlo en Mateo 27, de los versículos 15 al 26. Y dése cuenta la manera en que nuestra voluntad, y hoy le quiero hablar de voluntad, de elección y de libertad, porque precisamente nosotros somos muy dados a elegir al injusto por el justo, mientras que el Señor, y hay algo importante del Evangelio que aquí nace y que nos quiere mostrar esta porción del texto en Romanos que estamos meditando hoy, precisamente nos quiere mostrar que al final, en la historia de la redención, de la historia de la humanidad, el cristianismo es la única historia donde el héroe muere por los villanos. Usted posiblemente ha escuchado esa frase. Y 1 de Pedro capítulo 3, en el versículo 18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y mira esta expresión tan impresionante en 1 de Pedro 3, 18: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto es precisamente lo que nos va a mostrar este texto, la meditación, para que usted vaya adentrando y reflexionando. Si usted es de los que ya confió en la justicia de Cristo para tener un final feliz en la historia de su vida.
Este pasaje nos va a hablar precisamente, y vamos a poner en la temática, vamos a hablar precisamente de la obra divina para salvación, quien Dios, en la obra divina Dios, precisamente deliberadamente, debemos verlo como que la obra de salvación y la obra completa redundara solo y recayera solo en Dios para la santificación, para que nosotros, en esta obra de la muerte y resurrección de Jesucristo, como lo hemos visto en los versículos anteriores, nosotros podamos y aprendamos a distinguir cómo escoger un acto de la voluntad libre, la santidad como una manera de ser siervos de esta y no terminar siendo esclavos del despiadado pecado. Usted está viendo y miró en el título y tiene la descripción de los videos, precisamente en un interrogante. ¿Usted es siervo de la justicia del Señor o es esclavo del pecado? Pablo, en este pasaje, ese es el tema que va a aparecer allí, Pablo llama a los creyentes a servir a Dios en santidad. Yo quiero hoy mostrarle, y a través de este pasaje, cómo saber si usted es siervo de la justicia o esclavo del pecado. Vamos a hablar de algunos aspectos allí. Pero todo esto no quiere decir, y yo quiero que usted sea muy consciente, esto no quiere decir que la obra divina total en la salvación y santificación de parte de Dios, no quiere decir que nosotros, los seres humanos, o los creyentes específicamente, no tengamos una responsabilidad humana frente a la santificación. Y tiene que ver muchísimo con la obra de voluntad, la elección que nosotros hagamos. No estamos exentos de esa responsabilidad de ver cómo inclinar la voluntad nuestra a la santidad, y es determinante el someterse al pecado o a la justicia deliberada y voluntariamente sin considerar lo que se está en juego. Yo quiero hacer aquí una precisión teológica del pasaje, y es que el pecado, como lo está mostrando Pablo aquí, el pecado es un amo cruel que nos hace esclavos, engañándonos en vida para terminar muriendo, mientras que Dios nos hace siervos por amor al morir al pecado para vivir a plenitud en la eternidad, aquí y en la eternidad. Aquí yo quiero mostrarle precisamente el contexto de todo lo que está pasando. Y en los versículos 11 al 14 de Romanos capítulo 6, vimos una conclusión de parte del apóstol Pablo, donde nos hablaba de cómo considerarnos muertos al pecado, pero cómo también presentarnos, o más el cómo nos mostró el qué. Es decir, Pablo nos dijo, considérense muertos al pecado y preséntense vivos para con Dios, y es precisamente lo que los versículos 15 al 19 nos van a explicar, nos van a mostrar la forma de cómo presentarnos. En los versículos, específicamente el versículo 13, nos dijo que tenemos que presentarnos, pero no nos deja solo con la idea del mandamiento, la exhortación, sino nos dice ahora en los versículos 15 al 19 que el cómo nos presentamos vivos para con Dios, y es siendo siervos de la justicia, siervos de la santidad. La consideración de esto precisamente quedó claro en los versículos anteriores para los creyentes, tanto de Roma como de todos los tiempos, en que la obra de Cristo, precisamente quien al morir dio muerte al pecado y al resucitar dio un paso, una oportunidad, una nueva vida por la resurrección de Él, para una resurrección eterna, como la suficiente y única manera de tener una vida a plenitud en la gracia. Aquí hay un conflicto, el conflicto de esto es lo que Pablo está trabajando, y es la vana manera de vivir. Yo quise hoy conectar tanto a Pablo como a Pedro, porque precisamente hablan en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en los versículos 18 y 19, nos dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. La vana manera de vivir, esclavos del pecado. La manera deliberada en la que los romanos presentaban los miembros del cuerpo al pecado, a tal punto que no solo obedecían voluntariamente a este, sino que parecía que cada vez más se hacían esclavos de su antigua vida, se hacían esclavos del pecado, que no solo, y es interesante porque la diferencia entre obediencia y sumisión
aquí está en la idea de quién controla a quién, hasta llevarlos a la muerte o a la vida. Esa vieja manera de vivir, esa vieja manera de vivir, precisamente de vivir sometidos al pecado, está mostrando cómo la sumisión al pecado era voluntaria. No era que parte de lo que ha venido explicando Pablo en toda la carta a los romanos, es que la muerte de Cristo venció el poder del pecado y el poder de la muerte, es decir, para darnos nueva vida y vida en abundancia, ya que la manera en la que estos obedecían era una manifestación de esa manera vana, de esa manera vieja, en la forma que vivían, alejados de Dios como si no le conocieran. Esto, precisamente, es lo que Pablo quiere mostrar a la iglesia y Dios quiere que nosotros veamos. Era la sumisión voluntaria en obediencia a Dios, como siervos de la justicia, al vivir en santidad y en justicia como la manera de presentar nuestros miembros del cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Esta era la manera plena de vivir, sometidos como siervos de justicia, que es lo que está mostrando precisamente el apóstol Pablo. Las expectativas que nos van a quedar aquí en el nuevo ambiente para de hoy en 8 días, con la ayuda del Señor, precisamente en los versículos 20 hasta el 23, precisamente van a ser las expectativas. Ya no nos va a mostrar la forma, que es lo que hoy vamos a ver, sino nos va a mostrar los frutos que va a dar esta forma. Y allí nos va a decir, hay un texto que ahorita quiero leerlo, precisamente en el versículo 17, que nos va a dar la forma de la doctrina en ser siervos de justicia. Yo quiero conectar todo esto del contexto precisamente, y es lo que en muchos lugares ha surgido, o de cómo la Biblia muchas veces ha inspirado, no solo para libros, películas, sino me imaginaba yo, así como cuando éramos niños y nos ponían a hacer historietas, imagínense hacer una historieta del pecado, pero del pecado como villano, y un villano antagonista, un villano cruel, un villano, digámoslo así, mordaz, y donde la historia encontráramos la justicia, la santidad, la vida en Dios, como esa heroína precisamente principal con la que se batalla esa guerra. Pues es algo muy similar con lo que nosotros, con lo que usted posiblemente está batallando, y yo precisamente le he hecho un llamado porque a mí el Señor me está haciendo llamados precisamente con aquellos pecados con los cuales estamos batallando, y muchos tienen que ver no solo con las emociones, sino porque no sometemos nuestra voluntad a la de Dios, y es lo que Dios quiere que encontremos en este pasaje. Yo aquí voy a hacer otra precisión práctica, y miren lo interesante que todo este pasaje nos va a mostrar. Paradójicamente, lo que el texto dice, paradójicamente nos sometemos deliberadamente al pecado que nos mata, pero no obedecemos voluntariamente a Dios para una vida a plenitud. Es cuestión de voluntad, es cuestión de obediencia, es cuestión de sometimiento, de rendirse a Dios. Aquí yo quiero hoy hablar, y precisamente es lo que el texto nos va a responder: ¿cómo saber si te estás convirtiendo en esclavo del pecado o en siervo de la justicia? Yo voy a hacer hoy un contraste entre el antagonismo del pecado, como le he venido ilustrando, y la justicia, que es la heroína, en el sentido, la que nos va a rescatar de esa vida a la cual el pecado nos quiere someter, a la cual el pecado nos quiere esclavizar. Entre el contraste de la primera actitud que usted debe tener y lo que Pablo nos va a mostrar en los versículos 15 y 16, y saltándose al 19, precisamente es presentarse deliberadamente al pecado. Muchos, y este es el ejemplo que Pablo nos va a dar en mostrar y en personificar el pecado precisamente, y es el ejemplo para evitar ser esclavos de la iniquidad. Mire lo que dice en el versículo 15, con eso iniciamos, ya nos metemos en el contexto de la exégesis, de la meditación. Y Pablo nuevamente, al igual que en el capítulo 6 y en otros tantos, capítulo 6, versículo 1, mírenlo por favor, ya el apóstol Pablo está tratando con la actitud con la que están tomando creyentes y no creyentes frente a la gracia,
Y es precisamente preguntarse, y lo que resumen estas dos frases del capítulo 6, versículo 1 y 6, versículo 15, es: ¿la gracia es una licencia para pecar? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Hay unos rotundos absolutos de Pablo que dice: en ninguna manera. ¿Qué es presentarse deliberadamente al pecado? Es lo que vamos a explicar en los siguientes minutos. La iniquidad, en la cual el apóstol Pablo habla en el versículo 19, por favor dése cuenta, que dice que nosotros, y por eso yo le hablo de un ejemplo y de un modelo, porque nosotros muchas veces seguimos ejemplos para mal. Y aquí la iniquidad en el diario vivir se manifiesta cuando somos conscientes de la desobediencia voluntaria, de la obediencia voluntaria al pecado. Una cosa es cuando usted y yo nos deslizamos, sin querer queriendo, diría el dicho, pero otra cosa es cuando usted y yo queremos jugar con el pecado. Eso es pecar deliberadamente, eso es presentarse deliberadamente al pecado. Y el caso es que usted se da cuenta, aquí hay una cantidad de juegos, algunos explican teológicamente, todavía no nos hemos metido en el tema de la carne que precisamente va a hablar el capítulo 7, pero dicen, algunos especialistas dicen que la carne es un muy buen soldado en ese sentido, y que la ley es una excelente capitana, por decirlo así, pero a veces el soldado se descuida y da lugar al pecado. Esta idea, y para que usted se dé cuenta cómo se presenta deliberadamente al pecado, miren el versículo 15 lo que está hablando, y lo que nos viene hablando desde el capítulo 6, versículo 1, es la perseverancia consciente en el pecado. O sea, una cosa es muy distinta a usted no darse cuenta, y de esos pecados Dios nos perdona, aunque usted y yo sabemos que por la ley, el desconocimiento de la ley no nos exime, mas sin embargo, por la gracia del Señor, cuando usted y yo pecamos inconscientemente, el Señor nos libra en su misericordia. Eso aparece en el versículo 15, y esa es una de las maneras en las que muchos perseveran en el pecado. Y esa es una manera de presentarse deliberadamente al pecado. Pero el versículo 16, el apóstol Pablo nos va a poner un ejemplo de la esclavitud de la época, que por eso yo le hablo de un ejemplo o de un mal ejemplo a evitar en este caso. Y es precisamente en el versículo 16, él dice: ustedes ignoran algo, que la ilustración que yo les quiero hacer, ustedes lo ignoran, pero si ustedes se someten, versículo 16, si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, pues ¿qué es la idea de la obediencia? Obediencia es sometimiento. Y el caso, lo que yo le digo hoy paradójicamente, es que nosotros nos sometemos, y hablamos muchas veces de lo que nos cuesta someternos, pero cuando obedecemos al pecado nos estamos sometiendo al pecado. Pero aquí esta obediencia es voluntaria al pecado. Y es interesante porque el versículo 16 dice que toda obediencia lleva a una sumisión servil al pecado. Una cosa es que usted obedezca en ciertos actos voluntariamente al pecado, pero otra cosa es que usted ya se vuelva sumiso, y es decir, yo quiero que usted se dé cuenta que el pecado aquí está haciendo los papeles antagonistas de la historia, y es como si a usted lo estuviera llevando y lo sometiera de manera cruel. ¿Y por qué yo le digo que en la introducción le decía que hay villanos que se quieren hacer ver como héroes, pero que terminan siendo precisamente malvados? Precisamente porque a lo último es interesante que el versículo 16 nos dice que hay una sumisión servil al pecado, pero él salta en el contraste hasta el versículo 19 y dice: yo hablo como humano porque entiendo que ustedes y yo somos humanos, y dice, y nos muestra en el versículo 19 que somos débiles por naturaleza. Y usted puede, yo quiero recordarle lo que el Señor le está hablando hoy a usted. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es la importancia por estos días de velar y orar. Aquí el versículo 19 dice Pablo, esto es un tono muy, y yo quise hacerlo muy de mamá, porque es como mire el versículo 19 después del punto y coma de la palabra debilidad, que así
como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, de esa misma manera, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Yo quiero que usted se dé cuenta que es un tono muy regañón de parte del apóstol Pablo, pero es muy lógico, y la lógica de Pablo no tiene ninguna discusión, porque mi hermano, así como usted muchas veces hace caso y hace cosas para el mundo, ojalá así presentara precisamente sus miembros, su vida, todo al servicio del Señor. Muchas veces, desgraciadamente, el mundo se da cuenta uno que hace las cosas con excelencia, pero para el pecado. Ahora, cuánto más usted y yo sirviéramos con toda la disposición y el amor para la gloria y la honra del Señor. El hermano Jorge ahorita precisamente les recordaba, y mis hermanos, así como muchas veces le cumplimos al mundo, porque nos toca cumplir unas agendas, porque nos toca cumplir ciertos mandamientos, ojalá así hiciéramos las cosas para el Señor. Yo le estoy hablando de la misma disposición con la que usted se acuesta y se dispone para ver una película, que no la estoy satanizando. Ojalá si usted esté tomando cualquier medio tecnológico para el servicio del Señor y para la edificación de su espíritu y de su familia. Presentarse deliberadamente al pecado es ser conscientes de la obediencia al pecado hasta terminar sometidos a la muerte espiritual que se revela al nacernos esclavos del pecado. El contraste está aquí. Usted puede darse cuenta con el A, B, C y D que aparecen aquí en las diapositivas. Así se presenta usted deliberadamente al pecado. O en contraste, así se presenta usted libremente a la santidad. Nadie nos está obligando. Mire que el versículo 19 es determinante y lo voy a volver a utilizar, pero los versículos 17 y 18 nos van a mostrar el modelo de exceder en ser siervos de justicia. Y yo quiero que usted, y esto el miércoles lo hablaba, pero lo vamos a volver a hablar el miércoles con ayuda del Señor, hay una gran distinción entre dar un servicio o prestar un servicio a convertirnos en siervos del Señor. Y todo está relacionado con nuestro corazón. El miércoles precisamente se ampliaba y se va a ampliar porque se va a repetir. Pero aquí, ¿qué es presentarse voluntariamente al Señor? En servicio, en santidad. Es que recuerde que la obediencia a Dios en el diario vivir se debe a la rendición voluntaria de la obediencia a la sana doctrina, y precisamente el versículo 17 nos va a hablar de eso. Es curioso, y hay una frase, la voy a parafrasear, pero cuando ustedes vean todo lo malo de mí, o si usted la quiere aplicar con usted, la verdad no recuerdo de quién es la frase, pero creo que es de San Agustín de Hipona, pero en su momento se la puedo verificar. Pero cuando ustedes vean todo lo malo de mí, soy yo, no es el Señor. Pero cuando ustedes vean todo lo bueno que vean en mí, no soy yo, es Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos, y precisamente el versículo 17, mientras nosotros éramos esclavos del pecado, y es lo mismo que usted puede, es un pasaje paralelo con Efesios capítulo 2. Aquí usted puede estar viendo que dice Pablo, él no dice que su bondad no es que seamos nosotros, no es que sea nuestra propia justicia, sino pero gracias a Dios que aunque erais tiempo pasado, y eso usted lo puede verificar en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en delitos y pecados y obedecíamos, y todo lo que dice Efesios 2, pero el versículo 17, aunque erais, tenías la incapacidad, por la gracia de Dios, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Agradecimiento por la capacidad de la obediencia a Dios y también sometimiento a la doctrina bíblica. Muchas personas, aún de sana doctrina, se gozan, se mofan de que son iglesias, que son o pertenecen a una iglesia de sana doctrina. Pero en el momento de ser íntegros, de llevar la palabra a la práctica, nos falta o les falta muchísimo. Ese presentarse libremente a la santidad
esa obediencia no es fácil, tiene ciertos costos y nos tiene que costar, no porque usted y yo paguemos por la gracia, sino porque la gracia de Dios precisamente nos da la capacidad para hacer y enaltecer el nombre de Dios al respecto. Aquí hay algo interesante, es un versículo corto en el versículo 18 y dice: no solamente que habéis obedecido de corazón, sino que también fuisteis entregados, pero también versículo 18, y libertados del pecado. ¿Para qué? O sea, si usted cree en el Señor y cree en la salvación del Señor, si usted cree en la salvación del Señor, usted debe entender que el señorío del Señor, valga la redundancia, tiene que verse no en lo que usted hace, porque recuerde que servimos a Dios no porque servimos, sino servimos a Dios porque somos siervos. Aquí, esa sumisión libre a la santidad es porque usted inclina su voluntad, sus decisiones, y no deja que sus emociones se pongan y se interfieran entre la obediencia al Señor. Aquí es tiempo y es momento donde realmente tenemos que dejar nuestras emociones a un lado, circunstanciales, por realmente llevarlo a la obediencia. Pero lo último es interesante, que esto no solo hay gratitud, no solo hay obediencia, no solo hay sumisión, sino también hay un servicio voluntario a Dios. Así ahora para santificación, dice el versículo 19, que era la otra parte, la parte B, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es una actitud en la cual nosotros presentarnos libremente a la santidad es desarrollar la libertad en servicio, agradecimiento y sumisión a la doctrina bíblica como siervos de la justicia. Mis hermanos, adornemos la doctrina que tenemos con el servicio que brindamos. Y yo no le estoy hablando solamente de la iglesia local, le estoy hablando que usted sea un siervo en su casa, que usted sea un siervo en su trabajo, que usted sea un siervo a la comunidad. Pero lo que hay en la casa es lo que se refleja en la iglesia local. Si usted allá le cuesta, aquí le va a costar más. Si allá no le cuesta, usted lo va a hacer libremente. El servirnos los unos a los otros es lo que hace parte de presentarnos libremente a la santidad en el Señor. Concluyo, y quiero que usted concluya conmigo allí en casa. Saque conclusiones, por favor. No deje que este domingo pase en vano. Y el ser siervos de la justicia es presentarse en santidad a Dios. ¿Cómo? Al someter la voluntad suya y mía a la de Dios escrita para disfrutar de la libertad de haber sido rescatados de la vana manera de vivir esclavos del pecado. Si usted puede sacar una conclusión para usted y algo que le lleve, es muchísimo mejor. Yo quiero preguntarle en esta mañana, yo quiero que usted por favor haga un examen minucioso. Yo quiero que usted sea muy sincero delante del Señor y terminen en oración. ¿Qué pecado le tiene esclavizado al usted estar justificándolo en la libertad de la gracia? Muchas veces, y usted sabe, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Pero hay cosas que usted justifica bajo la gracia porque todo nos es lícito, pero no todo le conviene, no todo le edifica y no todo le va a soltar el control. El ser esclavo de cualquier pecado es querer vivir sometido a la obediencia de la vieja manera de vivir, en los hábitos que nos mantenían separados de Dios y que nos alejan de la libertad, de una manera plena de vivir en la gracia. Por favor, siga sacando conclusiones, siga sacando resoluciones para usted, para su familia. Yo quiero hoy dejarle esta tarea, dejarle más allá de una confrontación, algo que usted lleve a la acción. Y haga un examen de aquello que usted considera que no es pecado, pero que la conciencia normalmente le está diciendo algo. Y páselo por la doctrina de la Biblia que usted tiene y pregúntese si esto le está esclavizando a tal punto de disfrutar de la libertad del servicio a Dios como siervo del Señor. Los siervos del Señor, los que servimos al Señor, realmente testificamos y sabemos qué tan grande es el privilegio de hacer cualquier acto
como para el Señor, desde dentro de un templo, como en la casa, como en la comunidad. Ojalá usted no se prive de esos privilegios precisamente. Que Dios nos ayude y nos guíe a vivir de manera tal que todo acto de la voluntad se incline a la obediencia a Dios, de tal manera que seamos conformados a la justicia de Dios, con la que podamos servirle en cualquier área de nuestras vidas de manera íntegra. Aquí le va a quedar una frase que trata de concluir, que trata de meditar, que trata de poner la reflexión y que usted siga también haciendo sus resoluciones. La necedad es la que nos lleva a someter la voluntad a la obediencia al pecado, para convertirnos en esclavos del mismo pecado con altos costos, mientras que la santidad rinde la misma voluntad a la obediencia para hacernos siervos libres por amor a Dios. Mis hermanos, que la carta a los romanos nos siga desafiando a llevar una vida como la que el apóstol Pablo declaraba: justos por la fe, que usted viva por la fe, pero por la fe viva en la doctrina. Quiero despedirme y recuerde que este tiempo ahora son ustedes en familia los que quedan precisamente reflexionando, los que quedan orando. Pídanle al Señor que estos cortos versículos y que la exposición de este siervo les contribuya a su edificación, a su santificación y a su servicio al Señor. Una muy buena mañana, un resto de día muy feliz para todos ustedes. Dios les bendiga.